Buenas tardes, mi equipo está conformado por Arriaga Hernández Kevin Daniel, Hernández Niño Yarumi, Ríos Andrade Melissa, de Jesús López Miguel Ángel, Sánchez Cruz Cristel y su servidor Figueroa Martínez Guillermo. Nosotros vamos a tocar el tema de límites y continuidad. Nuestra presentación está conformada por 5 temas que son definición de límite, teoremas del límite, límites laterales, límites de funciones y funciones continuas. Primero daremos una pequeña introducción a la exposición. En esta exposición daremos la introducción a temas importantes de cálculo diferencial para poder tener un mejor conocimiento o análisis de dichos subtemas. Vamos a brindar la información correcta y necesaria de cómo se deben usar y para qué se usan. Podemos definir cada subtema para poder así tener la base del conocimiento de manera completa y formal y para poder hacer una diferencia de ellas. Primero vamos a hablar de la definición de límite. El límite es una línea real o imaginaria que marca el fin de una superficie o cuerpo o una separación entre dos entidades, aunque está implícita en el desarrollo del cálculo de los siglos XVII y XVIII. La notación moderna del límite de una función se remonta a Bolzano, quien en 1817 introdujo las bases de la técnica epsilon delta, y Cauchy expuso los límites en su Cours de análisis en 1821. Y para haber expresado la esencia de la idea de la técnica, para haber expresado la esencia de la idea, pero no de una manera sistemática. La primera presentación pública y rigurosa se había hecho pública por Weierstrass en los años 1850 y 1860. Desde ese entonces se ha convertido en el método más básico y estándar para trabajar con límites. La notación de la escritura usando la abreviatura LIM, que se define como LIM, con la flecha debajo, es debida a Hardy, que en su libro A Course of Pure Mathematics en 1908, el límite de una función f de x cuando x tiende a a es el valor de la función cuando se toman valores sucesivos de x, cada vez más cercanos al valor de a, por la derecha y por la izquierda, que resulta ser la ordenada del punto de la abscisa. Existe en la gráfica el punto AF y A con la función equivalente. El límite también se puede definir como una barrera a lo que nos podemos aproximar tanto como queramos, pero jamás podemos superarla, suponiendo que estamos en una situación de límite y en el proceso, nos acercamos a un límite para saber si nos acercamos o nos alejamos o incluso para saber si es el tope de un límite, tenemos que analizar la diferencia entre el punto donde estamos y el valor del límite. Siguiente subtema, teoremas de límites. Los teoremas de límites se usan para facilitar la obtención del límite de una función sin poder recurrir a la definición que nos brindó epsilon delta. Se establecen varios teoremas, pero los más básicos son los siguientes 8. Teorema número 1. Es el límite de una función lineal. Si m y b son dos constantes, cualquiera, entonces el límite de x cuando tiende a A, de f, abrimos paréntesis, de mx más b, nos da como resultado ma más b. Teorema número 2. Límite de una función constante. Si c es constante, entonces para cualquier número a, se dice que el límite de x cuando tiende a A de c es igual a c. Teorema 3. Límite de una función identidad. Es el límite de x cuando tiende a x da igual a a. El teorema número 4 es el límite de la suma y de la diferencia de dos funciones. Si el límite de x cuando tiende a de f de x es igual a L y el límite de x cuando tiende a de g de x es igual a m, entonces deducimos que el límite de x cuando tiende a se abren corchetes de f de x más menos de g de x. Da un resultado de L más menos m. El límite del teorema 5
Es el límite de la suma de la diferencia de n funciones. Si límite x tiende a f1x es igual al límite 1 y límite x tiende a f2x es igual a L2 y límite x que tiende a fnx es igual a Ln. Entonces, el límite que tiende a f1x más menos f2x más menos fn x es igual a L1 más menos L2 más menos Ln. Teorema 6, el límite del producto de dos funciones. Si el límite tiende a fx es igual a L y límite que tiende a gx es igual a m, entonces límite que tiende a fx por gx es igual a L por m. Teorema 7, que el límite del producto de n funciones. Si límite tiende a f1 paréntesis x es igual a L1 límite x a f2x es igual a L2 y límite que tiende a fnx es igual a Ln. Entonces, límite que tiende a f1x, f2x, fnx es igual a L1, L2 y Ln. Límite 8 es el límite de la enésima potencia de una función. Si límite tiende a fx es igual a L y n no es cualquier número entero entre positivo, entonces límite que tiende a fxn es igual a Ln. A continuación se muestran algunos ejemplos respecto a los teoremas de los límites. En el primer apartado, en el número 1, decimos que el límite de x cuando tiende a 2 en una constante de 3x más 5, en este caso se va a sustituir la x, el valor de x cuando tiende a tal número en la x, por decir, si decimos que 3x más 5, en este caso vamos a poner 3 por 2 más 5. Y de ahí hacemos la suma, donde 3 por 2 da igual a 6, más 5 da como resultado 11. En el número 2 dice que el límite de x cuando tiende a 3, se abren paréntesis de menos 4 por x, de 4x más 2, y de igual manera sustituimos el valor donde tiende la x y queda como resultado el menos 4 por 3 más 2, menos 4, se da como resultado menos 10. En el siguiente, en el número 1, cuando el límite de x tiende a 5, es igual a 5, porque es una constante. Entonces pondremos cuando la x tiende a tal número, lo vamos a pasar de igual manera. En ejemplo 2 dice, el límite de x cuando tiende a 1 por 7 medios es igual a 7 medios. El límite de x cuando tiende a raíz cuadrada de 2 es igual a raíz cuadrada de 2. En el 4, el límite de x cuando tiende a menos un quinto, con una constante de raíz cuadrada de 3, es igual a raíz cuadrada de 3. En el siguiente ejemplo, decimos que en el número 1 es el límite de x cuando tiende a 2, es 3 por 2x más 5, da igual a 3 cuando un límite de x tiende a 2, abrimos paréntesis de 2x más 5 es igual a 3, paréntesis de 2 por 2 más 5, da como resultado 27. El límite de x cuando tiende a menos 1, a un quinto por 3x es igual a el límite de x cuando tiende a menos 1, 3 quintos por x es igual a 3 quintos cuando el límite de x tiende a 1 por x es igual a 3 quintos por menos 1 porque sustituimos el valor de x y da como resultado menos 3 quintos. En el otro
del límite de x cuando tiende a 5 a raíz cuadrada de x es igual a raíz cuadrada de 5. En el número 2, el límite de y cuando tiende a 3 medios es igual a 3 a raíz cuadrada de y es igual a 3 cuando el límite de y tiende a 1 medio sobre raíz cuadrada de y da como resultado 3 de raíz cuadrada de 1 medio y esto es 3 raíz cuadrada de 2 sobre 2. El siguiente ejemplo es cuando el límite de x tiende a 3, es 2x más raíz cuadrada de x es igual a cuando x tiende a 3, 2x más límite de x tiende a 3, raíz cuadrada de x es igual a 2 por 3 más raíz cuadrada de 3 es igual a 6 más raíz cuadrada de 3. El siguiente, el límite de x que tiende a 2, 5 más 3 raíz cuadrada de x es igual al límite de x que tiende a 2, x a 2, 5, más límite de x que tiende a 2, 3, raíz cuadrada de x es igual a 5 más 3, raíz cuadrada de 2. El siguiente es límite de x que tiende a 2, x raíz cuadrada de x es igual al límite de x que tiende a 2x lim y por lim que tiende a 2, raíz cuadrada de x más 2, raíz cuadrada de 2. El siguiente límite de x que tiende a menos 1, x al cuadrado es igual al límite de x menos 1, x por x es igual al límite de x que tiende a menos 1, x por límite de x que tiende a menos 1, x es igual a menos 1 por menos 1 y esto da 1. El siguiente límite de x que tiende a 2, 2 raíz cuadrada de x, raíz cuadrada de x, 5x más 2 es igual al límite x que tiende a 2, raíz cuadrada de x por límite de x que tiende a 2, x a 5x más 2, esto da como resultado 2 raíz cuadrada de 2 por 5 por 2 más 2 es igual a 24 raíz cuadrada de 2. Y la siguiente ejemplo es límite de x que tiende a menos 3, 2x al cuadrado más 3 sobre x al cubo menos 1 es igual a límite de x menos 3, 2x al cuadrado más 3 y límite de x que tiende a menos 3, x al cuadrado menos 1. Esto es igual al límite de x que tiende a menos 3, límite 2x al cuadrado más límite 3, que estos dos tienden a menos 3, sobre el límite de x que tiende a menos 3, x al cubo, menos límite de x que tiende a menos 3, 1. Esto es igual a 2 menos 3 al cuadrado más 3 sobre menos 3 al cubo menos 4. Y esto da como resultado menos 21 sobre 8. Esto es igual a menos 3 sobre 4. Límites laterales. El límite lateral derecho es de lado 1 de una función. Esto es igual a y(f(x), y(f(x). Cuando la doble x se tiende a la doble c por la derecha, es el valor de la función del valor de doble y. Se acerca o toma. Cuando x se acerca mucho al valor, doble c únicamente por la derecha, o sea, tomando los valores de mayor a doble c, sin coincidir nunca con él. Se detona como límite x, lado derecho c, más fx.
igual al lado 1, límite x, lado derecho, c más fx igual al lado 1. Ese signo que aparece como exponente en la c es la notación. Eso es lo que hace que la función pueda funcionar y se haga un mejor límite. El límite fx cuando doble x tiende a doble c por la derecha es igual al lado 1, lado 1. Nótese que la función debe estar un poco más definida en un cierto intervalo que a partir de la doble c se puede incluir o no, ya que doble x tomará el valor de doble c y se podrá hacer la función. El valor de la función debe acercarse tanto como se quiera el valor de lado 1, lado 1, tomando el valor de doble x suficientemente cerca de la doble c por la derecha. Para explicar mejor este tema tenemos ciertos ejemplos. Ese ejemplo nos pide, a partir de la gráfica de función f de x, encontrar los valores de a, para los cuales el límite de fx que tiende a no existe. Tenemos nuestro plano cartesiano ubicado a tres fases. El primero, límite de fx que tiende a, después el límite de fx que tiende a negativa es igual al límite de fx que tiende a positiva. Para todo esto nos da resultado que a es igual a 0 y 0 tiende al límite de fx que es igual a x0 negativo y al límite de x que es 0 positivo. Esto nos da que un 1 positivo es igual a un 0 y el límite de fx para este ejemplo no existe. Para los límites laterales tenemos dos razones ya determinadas, que es cuando tiende a negativa es igual al límite izquierdo y esto da cuando x da a positivo. Entonces el límite de x igual a es igual a L y si el límite de x es igual a menos a, nos da igual a ax más a positivo. Entonces el límite de fx es igual a y este tiende a no existir. Otro ejemplo que tenemos es demostrar que el límite de fx no existe, sabiendo que fx es igual a x sobre x. Tenemos nuestro plano cartesiano donde nos ubicamos en el punto 1 positivo y 1 negativo. Para esto tenemos que hacer las operaciones de que x menos x es igual a x menor cuando x es mayor a 0. Eso nos da que x es igual a 0. Cuando x es menor a 0 tenemos f cuando tiende a x sobre x es igual a un 1 negativo. Y cuando x es mayor a 0 tenemos que f igual a x sobre x es igual a un 1 positivo. Para resolver todo esto y hacerlo de una manera más clara, tenemos que f de x es igual a menos 1 si x es menor a 0. Y tenemos que f de x es mayor a 1 si es mayor a 0. Otro ejemplo que tenemos es calcular el límite de fx cuando x tiende a 2 usando los límites laterales. Ubicamos nuestro plano cartesiano y hacemos primero los límites por cada lado. Límite por la izquierda, que da límite de x cuando tiende a 2 negativo y que da f de x. Después el límite por la derecha cuando tiende a 2 positivo, que da igual a 4. Esto todo se resuelve en que un límite izquierdo es igual al límite derecho. Toda la operación quedaría de esta manera. Límite de fx cuando tiende a 2 negativo es igual al límite de f de x cuando tiende a 2 positivo. Esto nos da como un resultado que el límite de f de x no existe en esta operación. El siguiente tema que vamos a explicar son los límites de funciones. El límite de una función en un punto es el valor al que se va a aproximar esa función cuando tiende a x. Esto significa que cuando un punto llega a cuando todavía no tiene contacto con este cierto punto. Y para la fórmula para esto sería límite de f de x igual a L. Otra operación sería, que significa tal como te acabo de decir, que cuando x tiende al punto, pero no llega a tocarlo. Esto lo podemos graficar de esta manera. Cuando tenemos nuestro plano cartesiano con el lado x, pero en lugar de ser una recta, tiende a ser una curva.
Bueno, ahora explicamos el 2.5, que es función continua. Y esta función es continua, sin interrupciones ni saltos a la hora de realizarla. Es decir, que no se levanta el lápiz del papel. Por ejemplo, aquí tenemos se dice que la función es discontinua si es continua, es decir, que en el que existe un salto y la gráfica lo rompe. Aquí tenemos dos ejemplos, una función continua que no tiene ninguna interrupción, ningún salto. La otra es una función discontinua donde sí hay algún salto. La continuidad de una función se estudia en diferentes sectores de la función, es decir, que es continuidad en un punto y continuidad lateral y continuidad a un intervalo. Continuidad en un punto es si una función f es continua en un punto x igual a si cumple las tres condiciones. Condición 1. La función f existe en a, es decir, que existe la imagen de a, existe f de a. La 2 es que existe límite de f en el punto x igual a, que existe límite que x tiende a de f de x, es decir, que el límite x tiende a menos, ese quiere decir que tiende a la izquierda, f de x igual al límite x tiende a más, que tiende a la derecha, de f de x. La imagen de a y el límite de la función en a coinciden. F de a igual al límite igual a x tiende a de f de x. Continuidad lateral. La continuidad lateral de una función f estudia si esta es continua en los laterales de un punto x igual a a. Por lo tanto, se estudia la continuidad lateral a la izquierda o a la derecha. Como podemos ver en esta gráfica, hay una continuidad lateral por la izquierda y una continuidad lateral por la derecha. Continuidad lateral por la izquierda. Una función f es continua por la izquierda en a, sí, es decir, que la función se aproxima por el lateral de la izquierda en la imagen de a. Tenemos aquí que es f de a igual a límite x tiende a menos f de x. El menos significa que es continua lateral por la izquierda. Tenemos la continuidad lateral por la derecha. Una función f es continua por la derecha en a, sí. Es decir, si la función se aproxima por el lateral de la derecha, como lo muestra en la imagen, que es f de a igual al límite x tiende a más f de x. El a significa que es continua lateral por el a más es continua lateral por la derecha. Tenemos continuidad en un intervalo. Una función es continua en un intervalo si a, b, si continúan todos sus puntos. En caso contrario, se dice que la función es discontinua en a y b. Si se puede diferenciar 4 casos, según si el intervalo es abierto, no incluye a y b. Si es cerrado, sí incluye a y b. Y si es abierto por la izquierda, no incluye a, y si es abierto por la derecha, no incluye b. En resumen, los límites son un concepto que describe la tendencia de una sucesión o una función a medida que los parámetros de esta sucesión o función se acercan a un determinado valor. En cálculo, este concepto se utiliza para definir fundamentalmente los conceptos de convergencia, continuidad, derivación, integración, entre otros. La importancia de hablar acerca de este tema de los límites es porque nos ayudan a resolver eficientemente los problemas que nos presentan en un ejercicio, ya sea en un tema determinado, y como sabemos, cada límite nos puede dar una solución diferente. En conclusión, el hecho de haber definido el concepto de límites, establecer sus variantes y definirlas cada una correctamente, me permitió crear una base del concepto más completo y formal. El uso de los límites en la vida cotidiana es más normal de lo que creemos, ya que cuando nos encontramos con alguna evaluación o devaluación de algún precio, tenemos presente un límite.
En conclusión, los límites son de suma importancia en el cálculo, pero también en la vida cotidiana. También los podemos encontrar y bueno, con este video aprendí más de lo que ya sabía del tema y me pareció muy interesante porque estos también influyen en la carrera de contabilidad. Como conclusión, los límites nos ayudan a poder entender mejor la derivación y también poder tener una mayor forma de conocimientos ya de manera formal, darnos cuenta que la derivación también es parte fundamental de las matemáticas y también nos ayuda a determinar las tangentes en ciertas variedades y diferenciales con sus propiedades y consecuencias. En este video pues tratamos de brindar una mejor información y mejor concepto de todos los términos de una manera de la cómo se usan cotidianamente y de lo que creemos, ya que cuando encontramos con alguna evaluación tenemos presente una límite. En conclusión, de acuerdo a esta presentación y la exposición que llevamos a cabo, en lo personal me quedé con un gran conocimiento y aprendizaje respecto a este tema de límites y su continuidad, ya que son interesantes y tenemos que pensar muy bien, tenemos que abarcar mucho para poder resolverlos. Y son importantes porque, como bien mencionado, nos ayudan a resolver eficientemente los problemas que nos presentan en un ejercicio de un tema determinado, y cada límite es una solución diferente. Bueno, en conclusión, lo visto anteriormente, los límites fueron el tema principal de esta exposición y estos límites se pueden aplicar en la vida cotidiana y en su mayoría son implícitas, es decir, que, son más presentes de lo que nosotros pensamos. Un ejemplo de esto en la vida cotidiana es que, por ejemplo, un cambio, ya que si nosotros intentamos un cambio en el sistema financiero, lo aplicamos la idea de los límites para ver hacia dónde va. Así de esta manera lo analizamos más fácilmente. En conclusión sobre este tema, yo creo que este tema nos ayudó mucho más a comprender los límites. También nos da una cierta explicación hacia todos los elementos que cada uno de estos contiene y cómo podemos usarlos en nuestra vida diaria y en nuestro campo laboral. Y en esta última hoja de la presentación se muestran algunas fuentes de información que tomamos para elaborarla y rescatar la información. Eso sería todo. Muchas gracias.